A finales del siglo XIX, un investigador estadounidense partió en una expedición al norte de Groenlandia y proclamó que esas regiones pertenecían a los Estados Unidos, afirmando haber descubierto nuevas tierras. Sin embargo, los marineros daneses se opusieron a esto y zarparon de inmediato para desmentir la afirmación, diciendo: «Su descubrimiento es infundado, esas tierras son nuestro derecho». Pero los despiadados glaciares de Groenlandia no dieron paso a este equipo y los marineros quedaron atrapados en tierras gélidas. Entonces Dinamarca envió tras ellos a Einar Mikkelsen para rescatar a esos hombres atrapados, pero Einar, que fue a Groenlandia para salvar al equipo, acabó quedando atrapado él también mientras intentaba rescatarlos. Si están listos, la historia de este increíble explorador comienza ahora. Si les gusta la historia, por favor no olviden darle me gusta al video y dejar un comentario. Disfruten de la función. Einar Mikkelsen nació el 23 de diciembre de 1880 en el pueblo de Vester-Brønderslev, en Dinamarca. El único sueño que tuvo desde niño era ser explorador, y sentía una curiosidad incontenible por los mares. Creció con las duras historias árticas que contaban sus antepasados marineros, quienes estuvieron cara a cara con la muerte. Esto reforzó su espíritu de aventura desde muy pequeño. El fuego de la exploración en su interior llegó a tal punto con el tiempo, que este deseo se convirtió en el único propósito de su vida. Con solo 14 años, Mikkelsen se hizo a la mar en solitario. Aunque esta primera experiencia frenó un poco su pasión, no se detendría hasta convertirse en un marinero profesional. Su ambición por explorar era tan grande que, en 1896, para convencer al explorador sueco Salomon August André de que lo llevara en un vuelo polar, caminó más de 500 kilómetros desde Estocolmo hasta Gotemburgo. Aunque ser rechazado aquel día le pareció un gran golpe, en realidad fue la lotería más grande que salvó su vida. Pero el deseo de bailar con los hielos estaba en la sangre de Einar. Ningún obstáculo podría disuadirlo de este viaje. En 1900, finalmente cumplió su deseo al ser incluido en la expedición de Siramdrup a Groenlandia Oriental. Para 1902, junto con el geólogo estadounidense Leffingwell, lograron recorrer una ruta de unos 800 kilómetros, alcanzando costas difíciles donde nadie había puesto un pie hasta entonces. Este fue el primer gran éxito en su carrera. Inmediatamente después, demostró su profesionalismo trabajando como cartógrafo en una expedición a las islas de Franz Josef Land, donde hoy solo se encuentran fuerzas militares rusas. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Mikkelsen comenzó en 1906, con el apoyo financiero proporcionado por el padre de Leffingwell. Partieron con un presupuesto de $5,000 y un pequeño velero para cartografiar una tierra misteriosa que se decía haber visto cerca del mar de Beaufort, en Alaska. Pero la naturaleza estaba en su contra. Las masas de hielo impidieron su avance y tuvieron que refugiarse en la isla Flaxman. Allí entablaron amistad con los esquimales locales y aprendieron de ellos las sutilezas de los trineos tirados por perros. Sin embargo, al regresar, vieron que el barco que habían dejado se había hundido debido al derretimiento de los hielos. Mientras Leffingwell eligió quedarse en la región para continuar sus estudios, Mikkelsen tomó una decisión loca. Regresaría a casa recorriendo a pie y en trineo un camino mortal de 3.700 kilómetros. Cuando logró este regreso milagroso, todo el mundo comprendió que tenía una voluntad inquebrantable. Por supuesto, este suceso es tema para otro video, pero nuestra historia principal comienza ahora. Tal vez la próxima semana pueda contarles cómo recorrió solo esos 3.700 kilómetros, claro, si logramos alcanzar suficientes suscriptores. Venga, sigamos con la historia. La verdadera gran prueba de Einar Mikkelsen en este mundo lleno de hielo comenzaría en 1909, es decir, 2 años después de esa caminata de supervivencia que les mencioné. Todo empezó en 1907, cuando un equipo danés de 3 personas liderado por Ludwig Eriksen partió para sacudir los cimientos de las afirmaciones del estadounidense Peary. Su plan era claro: demostrar que Groenlandia no era un lugar dividido en pedazos, sino una masa de tierra única, invalidando así las reclamaciones territoriales de Estados Unidos en la región. Pero miren qué ironía del destino. El equipo que salió para desmentir esa teoría llevaba consigo los mapas erróneos preparados por aquel explorador estadounidense, que incluían el supuesto canal de Peary que dividía la región en 2. Debido a estas coordenadas falsas, el equipo se perdió en los laberintos del Ártico y pronto quedó a merced del hielo. Aunque un año después se encontró el cuerpo congelado de uno de ellos junto a sus diarios, nunca se volvió a saber nada de los otros 2 marineros. En 1909, Lord Northcliffe,
una de las figuras importantes de la prensa británica, le ofreció a Mikkelsen un patrocinio que no pudo rechazar para encontrar y traer de vuelta a esas almas perdidas. Egnar, un explorador fiel a su patria, estaba listo para la misión, pero con una condición. El Estado danés también debía respaldar la operación. Una vez recaudados los fondos necesarios con el apoyo del Estado y del pueblo, comenzaron los preparativos. Egnar tomó un velero de madera de 45 toneladas llamado Alabama y a 6 valientes tripulantes, zarpando del puerto de Copenhague el 20 de junio de 1909. Pero la historia se volvió extraña desde el principio. El mecánico del barco resultó ser un completo alcohólico y fue expulsado del barco en la primera parada camino a Groenlandia. En su lugar, por un capricho del destino, se unió al equipo un joven y talentoso mecánico llamado Iver Iversen. Llegaron a las costas de Groenlandia al terminar agosto, pero el Alabama quedó atrapado entre gigantescas masas de hielo cerca de la isla Shannon. Egnar ordenó a su equipo establecer un campamento en tierra el 27 de agosto. Estaban a solo 300 kilómetros de la región de Danmarkshavn, donde se habían visto rastros del equipo desaparecido. El 25 de septiembre, Egnar y el teniente Jorgensen, en quien confiaba inicialmente, partieron para explorar. Pero las desgracias no los dejaban. Jorgensen se hirió gravemente el pie al cruzar una grieta de hielo llena de agua. Ante el peligro de gangrena, hubo que amputarle los dedos del pie y no tuvo más remedio que regresar. Egnar solo tenía a una persona a quien llevar consigo, aquel joven mecánico, Iversen, que aún era muy inexperto pero increíblemente decidido. Tras esperar a que pasara el gélido invierno ártico, el dúo abandonó el barco nuevamente en marzo de 1910. Después de una caminata de 2 meses que llevó al límite la resistencia humana, en mayo encontraron los diarios del desaparecido Eriksen. Lo escrito en estos diarios era invaluable, pues confirmaba que aquel canal que el estadounidense Peary afirmaba existir era una total fantasía y que Groenlandia era una sola pieza. Nuestros exploradores, a riesgo de sus vidas, colocaron estos documentos a salvo bajo un montículo de piedras. La misión había sido completada con éxito, pero la verdadera batalla por la supervivencia comenzaría en ese instante. Con el sol del verano, los caminos de hielo por los que habían pasado se derretían rápidamente, y ante ellos se extendía un viaje de 8 meses para regresar al barco principal, donde cada paso era como una cita con la muerte. La verdadera pesadilla para Egnar e Iversen estaba abriendo su telón ahora. Los meses perdidos tras mapas llenos de coordenadas falsas habían traído consigo el sol del verano. Sin embargo, esas gigantescas masas de hielo que cruzaban fácilmente con trineos en invierno, ahora se derretían rápidamente y se deslizaban bajo sus pies. Tenían por delante un camino de regreso de 8 meses para llegar a su barco. Cuando el hambre llamó a la puerta, para sobrevivir, tuvieron que comerse uno a uno a sus amigos más fieles, los perros de trineo. Cuando se acabó el último perro, no solo apareció el hambre en el estómago, sino también la oscuridad en la mente. Empezaron a tener alucinaciones. Por si fuera poco, Egnar cayó en las garras del escorbuto, la maldición del Ártico. Se le caían los dientes, se le hinchaban las articulaciones, y su cuerpo se llenaba de manchas moradas. No tenían medicinas, ni un solo bocado de comida que llevarse a la boca. El hecho de que Egnar estuviera cada día más cerca de la muerte significaba también el fin de Iversen, porque era imposible sobrevivir solo en este desierto blanco. Justo cuando pensaban que todo había terminado, ocurrió un milagro. Encontraron depósitos de comida ocultos que habían quedado de una expedición de años atrás. Esos alimentos rancios fueron casi un elixir de vida para Egnar. La recuperación física de Egnar, quien poco a poco se puso en pie, devolvió a ambos la alegría de vivir que habían perdido. Finalmente, cuando llegaron al lugar donde estaba anclado el barco Alabama, pensaron que saltarían de alegría. Pero la escena que vieron era terrible. Su barco se había convertido en un montón de escombros, y la tripulación se había marchado en un barco ballenero, dejándolos abandonados en este infierno de hielo. Egnar e Iversen no sabían cuánto tiempo más permanecerían en el frío glacial de Groenlandia. Intentaron sobrevivir con las migas de provisiones que recolectaban de antiguos campamentos de la zona y huyendo de la naturaleza salvaje. Aunque su antiguo refugio en la isla Shannon les sirvió por un tiempo, no era un puerto seguro para el duro invierno que se avecinaba. Por ello, desesperados, construyeron una cabaña improvisada con trozos de madera que arrancaron del barco Alabama destrozado. Estaban totalmente desconectados del mundo. Ni un barco, ni un perro, ni esperanza de ayuda. Los 2 hombres fueron compañeros de destino en esa estrecha cabaña durante 2 largos años.
Estos 2 años no solo pasaron con hambre y frío glacial, también vivieron con el miedo constante a ser atacados por un oso polar. En una ocasión, un oso polar hambriento llegó a la puerta de la cabaña. Cuando el rifle de Egnar se congeló y se encasquilló por el frío, se enfrentó al enorme animal con un hacha que tenía a mano. Afortunadamente, en ese momento crítico, el arma de Iversen disparó y lograron detener al oso justo cuando rompía la puerta. Estos animales que mataban eran para ellos tanto una fuente vital de proteínas como un premio que prolongaba su tiempo de supervivencia. Pero se dice pronto, 2 años enteros en medio de este vacío blanco. Cuando se acabó todo lo comestible, empezaron a roer sus ropas, sus correas, en definitiva, cualquier cosa que sus dientes pudieran cortar. Sus mentes estaban a punto de romper el vínculo con la realidad. Einar Mikkelsen y su compañero de destino, Iver Iversen, esperaban su final totalmente desconectados de la civilización dentro de aquella estrecha cabaña que habían construido. El 19 de julio de 1912, esta pesadilla interminable de 2 años terminó milagrosamente cuando un barco ballenero noruego los avistó. Pueden atribuir este rescate a la suerte, a sus habilidades superiores de supervivencia o a un toque divino, pero solo había una realidad: habían logrado salir con vida de aquel infierno blanco. Aprenderíamos todos los detalles de esta lucha épica a través de las memorias escritas por el propio Mikkelsen y de los documentales sobre su vida. Después de esta experiencia mortal, Mikkelsen plasmó en libros cada momento vivido, pero nunca renunció a su pasión por los hielos. Incluso en los años siguientes, no dudó en participar en nuevas expediciones de descubrimiento. Iversen, a diferencia de Egnar, eligió llevar una vida más tranquila y alejada de las miradas. Aún así, ambos hombres supieron inscribir sus nombres entre los inolvidables de la historia. Aunque no tenemos mucha información sobre el resto de la vida de Iversen, Mikkelsen fue honrado en 1970, justo en su 90 cumpleaños, con una ceremonia solemne organizada por el gobierno danés. Poco después de este momento lleno de orgullo, el 1 de mayo de 1971, este gigante explorador que dedicó toda una vida a la aventura, cerró los ojos a los 90 años. Al final del día, este hombre, cuyo nombre se otorga hoy a un barco de la Marina danesa y a las escarpadas montañas de Groenlandia, había hecho realidad aquel famoso sueño que tuvo de niño. No solo se convirtió en un aventurero famoso, sino que también protegió la integridad territorial de su patria a costa de su propia vida. Yo soy Proyección. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Si les ha gustado mi historia, por favor, hagan algo por mí. No lo sé, dejen un comentario, suscríbanse o hagan lo que deseen. Sigan con salud y nos vemos en el próximo video.